Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Max de Mendizábal, que bien, pues él es un emprendedor en la parte de software libre, también ha sido director de tecnologías de información en algunas universidades importantes. De igual manera están mis compañeros del grupo Elite del OYEC. Pues antes que nada, ¿cómo estás, Max? Esperemos que estés muy bien, que te encuentres feliz el día de hoy. Y pues queremos preguntarte, ¿desde hace cuánto tiempo iniciaste en esto de la informática y por qué te llamó la atención las tecnologías de información? Muchas gracias. Se van a reír un poco, pero bueno, a mí me interesaba desde que veía los anuncios de las computadoras de Hewlett Packard carísimas en las revistas de estas tipo Mecánica Popular y demás. Y decía, yo quiero aprender a usar esas computadoras, ¿no? Que eran el futuro. Yo soy bastante más viejo que ustedes, tengo 56 años, entonces, pues en mi época no había computadoras, así básicamente. Era todo, lo más que había eran calculadoras de mecánicas y bueno, ya cuando iba por ahí por la primaria empezaron a ser más populares las calculadoras electrónicas, todavía con tubos de LED, bueno, no de LED, con tubos de vacío que eran los numeritos, ¿no? Entonces, realmente para mí las computadoras fue un descubrimiento y la primera vez que pude usar una fue cuando entré a la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque ahí en un grupo que era el Centro de Enseñanza de la Física, tenían un par de computadoras Apple II y ahí empecé mis primeros pininos a programar con BASIC de Apple, que era una cosa bastante antigua hoy en día, ¿no? Ya luego me colaba a las aulas de la Facultad de Ingeniería que tenían unas TRS-80 que son míticas, y ahí seguí con mis pininos de programación, aprendí a grabar mis programas en una cinta de grabación de cassette, ustedes ni las conocen, ¿verdad? Pero se grababan los programas en un cassette de música y luego se recuperaban y eso tardaba un montón de tiempo. Entonces, para mí realmente ha sido un viaje de descubrimiento este tema del cómputo y pues me entusiasmó mucho desde muy joven. De hecho, que mi formación es de físico, pues realmente toda mi vida me he dedicado desde que entré a la licenciatura al cómputo porque fue lo que más me gustó. Me parecía muy divertido, interesante, innovador y muy cambiante. Entonces valió la pena ese cambio de giro artístico, digámoslo así, para llegar al cómputo. Y claro, pues realmente a la física nunca me dediqué, fue como una carrera hobby. Digo, está feo que lo diga así, pero me dediqué al cómputo desde muy pronto y me llamó la atención temas de programación, luego bases de datos y bueno, me tocó los inicios del web y del internet y todo ese tipo de cosas que fueron muy interesantes porque además nos permite ver esas, llamémosle grietas que tenemos hoy en día de seguridad muy claramente establecidas, pero pues desde muy abajo, ¿no? Cuando apenas se veían que venían esos problemas. No sé si quieran alguna que me enfoque en algún tema en particular. Ya nos contaste que tienes pues varios años, ¿no? En todo este ambiente de TI y demás. Pero ¿cómo has visto la evolución de toda la tecnología del cómputo durante todos estos años? Mira, yo empecé en 85 más o menos, ¿no? Entonces, ya échale la suma, ya voy a cumplir 40 años en esto. Eh, Fíjate que es vertiginosa. Alguna vez conversando con un amigo hace como 30 años, le decía, no, es que esto del cómputo como que ya está volviendo más de lo mismo. Y se empezó a reír, me dice, a mí lo que me gusta del cómputo es que nunca tienes pausa. Todo el tiempo hay evolución, todo el tiempo hay cambio, todo el tiempo hay cosas nuevas que ver y todo el tiempo tienes que aprender cosas nuevas. Eso es lo que más me gusta del cómputo. Me quedé pensando y dije, yo no sé, creo que me estoy quejando de gratis. Tiene toda la razón este amigo mío, que es el champiñón. Y pues me puse a interesarme en más temas del cómputo y, bueno, insisto, ha sido vertiginosa. Hace 3 años apenas no hubiéramos imaginado el enorme brinco que dimos hace poquito con las inteligencias artificiales generativas. La inteligencia artificial viene desde los años 50. Isaac Asimov hacía sus cuentos al respecto y eran pues, muy interesantes, pero no había herramientas aplicadas como hoy en día de inteligencia artificial. En ese entonces el enfoque que tenían es que la computadora pensara, y eso era muy complicado, hicieron muchas técnicas interesantes, pero no lograron dar el despegue porque no había la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día. Hoy en día despegaron por una situación, pues digamos que no tenía que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial.
El brinco gigante que dio la inteligencia artificial fue gracias al Internet y al web. ¿Por qué? Porque el Internet y el web socializaron la información y la pusieron disponible públicamente. Las inteligencias artificiales actuales se alimentaron de toda esa carga de información de todo el mundo que está en las páginas web. Y gracias a eso es que pudieron dar el brinco a las inteligencias artificiales generativas, que son lo que estamos empezando a experimentar en estos años y que son interesantísimas y que creo que van a dar mucho de qué hablar y qué hacer y qué construir y qué cambiar en nuestra sociedad misma, ¿no? Entonces, digamos que aburrido no estoy. No sé si quieran que me enfoque en algún otro tema. Les puedo platicar cuando empezaba el software libre. De hecho, claro que sí. Mira, hace rato comentaste, me hiciste acuerdo una frase, una vida sin examen, realmente no vale la pena vivir. Me acuerdo, mi padre me decía cuando era de muy joven, no hay cosa más linda que ir a cuando tenías un examen, cuando estudiaste. ¿Por qué te digo esto? Porque para mí Sócrates, por ejemplo, nunca vio la edad como un simple recuento de años, ¿te das cuenta? De hecho, era más como que para él, digamos, el valor del número o como tal, reside en la calidad del alma y la búsqueda de la verdad constante y el autocuestionamiento que he practicado la mayoría y demás, ¿no? Entonces, para mí el tema de la edad es, de hecho, yo creo que nosotros, depende en qué edad nos encontremos, es cuando más brillamos, pero el tema es darse cuenta, ¿no? Y como mencionaste hace rato, soy más viejo que usted, yo te siento como que tuviéramos la misma edad y pudiéramos sentarnos a jugar con la misma seriedad que cuando éramos niños. A mí me gustaban los G.I. Joe, por ejemplo. Pero la diferencia a veces existe en el tiempo, ¿no? Y ahí es donde yo quiero consultarte. Mira, en este mundo, hoy por hoy, llamémoslo el libre albedrío, se entrelaza con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial. Nos encontramos en un punto de reflexión donde todo el tiempo también nos ponemos intensos, a veces estamos con ansiedad. Entonces, yo creo que es una etapa crucial. Por ejemplo, para mí la complejidad del ser humano ahorita, para nosotros, está en las capacidades de poder, o sea, de cuestionarnos lo siguiente. Mira, yo pienso, en esta posición que nos encontramos ahorita, en este universo, que de pronto ya no van a decir si existen más, ¿cómo se debe manejar? ¿Cómo creo que en este contexto, con el libre albedrío, con inteligencia artificial, cómo deberíamos manejar la protección de los datos? Porque mira, dentro del contexto del determinismo y el libre albedrío, básicamente, ¿cómo se puede equilibrar la ley de protección de datos? Sí, eso, la ley de protección de datos personales con la necesidad de permitir avance en inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos hacer eso? Permitiendo estos avances con la inteligencia artificial. Bueno, mira, esa es una pregunta muy complicada. Para empezar, el tema de protección de datos podríamos hablar horas del tema, es muy complejo. Hoy en día, preservar y cuidar la información no es un tema trivial. Y no es un tema trivial porque nosotros como usuarios no tenemos la discreción adecuada y compartimos nuestros datos hasta donde no deberíamos. Y estoy hablando, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces, hoy en día hay herramientas de doxing que te permiten saber quién es una persona, dónde está, qué hace, a qué hora se acuesta, con quién se acuesta, y demasiados datos que alguien inteligente puede descubrir. Y herramientas de inteligencia artificial te pueden ayudar a eso. De hecho, hay una serie de preguntas muy preocupantes con respecto a las redes sociales, particularmente Facebook, y bueno, por supuesto X, antes Twitter, y peor aún TikTok, en donde pues son mecanismos de espionaje, básicamente. Entonces realmente, y además la gente lo comparte eso con toda la felicidad del mundo, ¿no? Entonces, creo que el tema de protección de datos personales supera las legislaciones posibles, porque la legislación puede decir una cosa, pero la indiscreción o las ganas de protagonismo de la gente
las hace mostrarse al mundo como son, aunque quieran esconder algunas cosas. Entonces, realmente el problema ahí no es un tema, desde mi punto de vista legal. Sí ayuda a que haya leyes de protección de datos personales, pero muchas de ellas son inaplicables. Mira, por ejemplo, en México tenemos unas leyes de protección de datos personales que garantizan los derechos ARCO. Los derechos ARCO, no, extender, me voy a poner en uno solo, es que, por ejemplo, tienes el derecho de que quiten tus datos. Yo quiero ver quién se avienta el tiro con Facebook o con Twitter o con cualquier otra red social a decir, bórrame mis datos. Es imposible esa barrera, es infranqueable. Incluso, no sé si ustedes sepan que en Facebook hay gente que decide no estar en Facebook. Dicen, no, yo esas cosas no le entro, es el diablo, etcétera. Pero toda la red social que tienen alrededor de amigos que conocen a esa persona que no quiere estar en Facebook, de repente salen en una foto y Facebook genera un perfil fantasma, no público, de esa persona. Y al cabo del tiempo saben quién es esa persona, aunque no esté pública. Entonces, aunque los usuarios de Facebook no sepan de esa persona, Facebook sí sabe quién es, dónde está, qué hace y con quién se junta. Entonces, en ese sentido, estamos en un problema muy grave porque las inteligencias artificiales han ayudado a hacer este tipo de técnicas de reconocimiento facial, que hoy en día, por ejemplo, en algunos países se está legislando para que esté prohibido el reconocimiento facial automático, pero en lugares como México, pues la gente los usa y no le pregunta a nadie, no les importa si hay una ley o no. Entonces tú vas al aeropuerto, te pareces un terrorista y te detienen. Entonces, realmente los temas son muy delicados en el tema de inteligencia artificial, redes sociales y protección de datos personales. Desde mi punto de vista no lo hay. Ahora, sobre el lado, me voy a ir por otro lado, sobre el lado del libre albedrío. Híjole, yo soy uno de esos locos que creen que el libre albedrío no existe. Yo de repente creo que somos como maquinitas genéticas que siempre estamos encaminadas a ciertos objetivos. Un poco lo que planteaba hace muchísimos años Richard Dawkins con el meme egoísta, el gen egoísta. Él fue el que inventó la palabra meme, de estructuras mentales que se reproducían. Y él dice, bueno, es que somos como maquinitas genéticas cuyo único propósito es reproducirnos hacia el futuro. Digo, yo creo que esa visión es un poquito extrema, pero de alguna manera nuestro libre albedrío está muy acotado con el sistema social donde vivimos, con nuestras posibilidades económicas y cognitivas. Hay gente que sí logra dar el brinco y saltarse los sistemas y ser diferente, digámoslo así, pero son la colita de la curva normal, son las excepciones, porque la regla es todos nos comportamos igualitos, todos cometemos los mismos errores. Voy a poner un ejemplo muy pertinente, ¿no? Cuando tú detectas que atrapan una red de hackers que se robaban dinero de los cajeros electrónicos, ¿por qué los atrapan? Los atrapan porque compran un equipo de fútbol, porque se compran coches deportivos hipercaros y no tienen forma de justificar de dónde sacan el dinero. Entonces la gente empieza a decir, oye, ¿y ese cuate por qué se compró un equipo de fútbol? ¿De dónde sacó el dinero? Y los pescan. Y ese caso es real y pasó en México. Entonces, al final, todo se reduce a viejas, o sea, mujeres, coches y casas. Somos así delimitados de repente. Es muy raro el delincuente o la persona que dice, no, espérate, hay que ser sensatos, no, uno no tiene que gastar, invertimos, etcétera. Y esos grandes pensadores, pues de repente se llaman Bill Gates o Elon Musk. O sea, no hacen esas pendejadas. Y aún así, pues ustedes ven los líos de faldas que tiene Elon Musk todo el tiempo, ¿no? Entonces, al final, parecería que somos maquinitas de genes que siempre hacemos lo mismo. O sea, nos aseguramos la existencia, buscamos estas cosas muy comunes y somos simplemente seres vivos que estamos en este planeta haciendo cosas que los seres vivos suelen hacer. Entonces, desde mi punto de vista, el libre albedrío está bien pequeñito, muy limitado y afortunadamente se da. No sé si iba por ahí tu pregunta o tu reflexión. Ahora, o sea, se resume en burbujitas que están uniendo todos los recuerdos de una manera u otra, ¿no? Es como que esto ya está y estamos. ¿Correcto? Interesante. Bien, Max. A mí me gustaría ahora irme por la parte del software libre. Hay algo que me llama mucho la atención
Obviamente yo sí sé un poquito de qué va, pero me gustaría ahora sí que hacerme el tonto para el fin de que nuestra audiencia pudiera tener un muy buen contexto de qué es esto, de hacer un máster en software libre. ¿Qué te enseñan en eso? Me hubiera gustado que en las universidades cercanas acá en Guanajuato hubiera un poco de más alternativas y ofertas educativas, pero ¿existe esto de un máster en software libre? ¿Cómo se toma? ¿En qué tipo de instituciones? ¿Qué te enseñan? Platícanos un poquito de eso. Mira, muy buena pregunta y mira, te cuento también algo importante que tiene que ver con el software libre. Software libre es un movimiento que desafortunadamente va y viene y de repente hemos perdido mucho la brújula. Y voy a irme sobre ese lado un momentito, ¿no? Y hace pocos años, IBM compró a Red Hat. Red Hat tenía una política de tener software, lo hacían, pues todos estábamos contentos, ellos vendían su parte, podías hacer tu clon con CentOS y todos felices. En el momento que IBM lo compra, privatiza Red Hat y dice cerramos la puerta y nadie puede hacer un clon de Red Hat porque lo demandamos. Estamos en una grave crisis en el software libre, muy grave porque no ha habido pues, una defensa conjunta, la gente como que asume que bueno, ya lo privatizaron los cabrones y se acabó, ¿no? Desde mi punto de vista yo creo que deberíamos ser mucho más decisivos y decir, nadie usa Red Hat y vámonos, que se queden solos, ¿no? No va a pasar. Muchas empresas hoy en día ya usan Red Hat, la misma universidad donde yo trabajo, en la Autónoma Metropolitana, usa Red Hat y les pagamos. ¿Y por qué les pagamos? Porque creemos que nos van a dar buen soporte técnico. Es un engaño, no es cierto, ¿no? O sea, realmente cuando lo hemos necesitado son lentos, malos y son gente que sabe muchas veces menos que uno. Entonces, digamos que el software libre ha tenido unos altibajos terribles. Otro altibajo terrible desde mi punto de vista es la exclusión de Richard Stallman. Yo sé que hoy en día el comentario que hizo Richard Stallman defendiendo a su maestro Marvin Minsky, uno de los fundadores de la inteligencia artificial, por cierto, pues fue muy mal visto en esta sociedad de la cancelación y de los wokes. Lo vieron como que defendía a un pederasta. Y no, no es así, él defendía a su maestro. Entonces, de alguna manera, Stallman fue excluido injustamente de la Free Software Foundation y pues llegó gente mucho menos radical que él. Para mí, Richard Stallman, tengo una relación de amor-odio con él. De odio porque es difícil tratar con él, es muy Asperger, y de amor porque eso para mí es la guía, mi faro, que me dice para dónde están bien las cosas, es mi brújula moral. Entonces yo desde ese punto de vista admiro mucho a Richard Stallman porque siempre tuvo claro por qué era importante el software libre y para dónde tenía que llevar las cosas. Y esa parte me parece fundamental. Me voy al tema de la educación en software libre. Hace muchos años me invitaron a tomar una maestría en software libre en una universidad española, que se llama la Universidad Oberta de Cataluña. Fui afortunado, tuve una beca, me pagaron la maestría, me la eché allá, me tardé los 2 años que duraba, estuvo muy interesante y les platico ahorita de qué trataba, porque está muy bueno. Era un buen enfoque entre programación, técnica y sociedad. Y la parte social era muy importante, era desde construcción de proyectos con software libre hasta cómo formar sociedades alrededor del software libre para impulsarlo hacia adelante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son súper interesantes. La maestría estuvo increíble. Yo aprendí muchísimo de cosas que no se me hubieran ocurrido, cómo evaluar un proyecto, por ejemplo, cuánto vale un proyecto. Ese tipo de cosas valen mucho la pena. En México hubo un intento bastante bueno de la Universidad de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua, para hacer también una maestría en software libre. Sacaron algunas ediciones, pero como que ha tenido poco público. La Oberta de Cataluña, aunque sigue impartiendo la maestría en software libre en España, ya no la trae a México. No sé por qué, creo que hubo muy pocos graduados, no les convenía, etcétera. Pero realmente hay poco interés en la temática, a pesar de ser tan importante. Y voy a decir por qué es tan importante. Hoy en día una organización que apuesta todo al software privativo, Microsoft, Adobe, SAP y ese tipo de cosas, está condenada a pagar enormes cantidades de mantenimientos, costos, capacitación hipercara, etc. Si tú combinas con software libre, vas a tener no solo ahorros significativos,
sino personal mucho más capacitado para resolver problemas por sí mismos. Una persona que contrata todo deja de pensar, porque el responsable es el otro al que contratan y le deja de importar que las cosas funcionen. Una persona que combina lo que puede comprar con lo que puede desarrollar es capaz de resolver nuevos problemas y nuevos retos. Les voy a plantear un problema que tuvimos gravísimo aquí en la universidad. Cuando vino la pandemia, nosotros teníamos programado un examen de admisión y nos pusimos a buscar quién hacía el trabajo del examen de admisión en línea. Y encontramos varias compañías que lo hacían, pero la verdad, bastante mal. Bastante mal, tuvimos una muy mala experiencia con una compañía que en un examen con 50 personas se les cayó la plataforma y salió pésimo, ¿no? Entonces, pues yo le dije a mi jefe, pues nos lo aventamos nosotros, ¿no? Y vamos a ver cómo nos sale. Y nos lo echamos, fue muy difícil, fue horrible la experiencia inicial. Pasaron cosas que no voy a contar aquí, pero fueron bastante fuertes, pero lo logramos, al final lo logramos y pues en este momento ya llevamos 8 ediciones del examen a distancia y ha funcionado muy bien. También ha funcionado que ya no queremos regresar al examen presencial. ¿Por qué? Porque es más caro, es más largo, es mucho más difícil hacerlo, implica mucho más gente, etc. Entonces, de alguna manera, la gente que tiene la posibilidad de inventar cosas, de dar el brinco e innovar, es la que vale la pena tener en todas las organizaciones, incluyendo aquellas que deciden dejar, por ejemplo, su sistema administrativo en manos de una mega empresa de software de ERPs, ¿no? Incluso esos tienen un área de oportunidad en otras cosas que no hacen bien los ERPs. Y yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que impulsar, buscar esos nichos en donde el software libre es mucho más eficaz que el software comercial. No sé si es más o menos lo que querían que platicara. La gestión de proyectos de TI es fundamental, pero ¿qué consejos tiene para garantizar ahora sí que pues el éxito de proyectos tecnológicos, especialmente en entornos empresariales complejos? Mira, yo creo que ahí sí hay que acudir a los expertos y en ese sentido hay que seguir normas, ¿no? En particular en el ámbito de las universidades hay un grupo que organizó Universia, financiado por Santander en España, que invitó a varias universidades mexicanas a tomar, y es precisamente un curso de gerencia de cómo llevar proyectos en las universidades. Y básicamente son consejos relativamente generales, ¿no? Primero que nada, te proponen que hagas lo que le llaman un portafolio de proyectos, que quiere decir que veas qué cosas tienes que hacer en un departamento de TI para satisfacer las necesidades de la organización. Con base en eso haces un scoring, decir, valoras los proyectos en varios ejes, costos, tiempos, y sobre todo, la parte más importante es la pertinencia dentro de la organización, que también alineado está con los objetivos institucionales. No tiene caso hacer ciertos proyectos que no le van a ayudar a las universidades. Eso se aplica a cualquier organización, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es decir, qué proyectos tienes, qué tan alineados están a tu organización y priorizas con base en eso. Una vez que tienes priorizados tus proyectos, los vas a evaluar. ¿Cuánto me cuesta en horas hombre? ¿Cuánto me cuesta en dinero? ¿Cuánto me cuesta en inversión de equipos, en inversión de software, etcétera? Y bueno, pues tienen ahí una serie de acrónimos muy bonitos al respecto, ¿no? De cómo divides la inversión entre cosas de largo plazo, salarios, mantenimientos, etcétera, ¿no? Y tienen muchos acrónimos bastante chulos. También hay estándares al respecto. Pero bueno, ahí el tema de los estándares yo sí le pongo siempre un granito de sal. Vale la pena conocerlos, vale la pena trabajar hasta ahí, hasta cierto punto. Apegarse a los estándares de repente es muy complicado por temas de política organizacional o por temas de costos. Por ejemplo, si ustedes se quieren adherir al 27001 de temas de seguridad, pues tienen que tener una cartera muy abultada para que les alcance pagar eso. ¿Por qué? Porque piden demasiadas cosas que no son todas igual de importantes, pero incluso piden cosas como certificaciones. Hoy en día, bueno, en mis épocas, voy a hablar como viejito, conseguir un trabajo de informático pues era relativamente fácil, aún sin haber terminado una licenciatura. Hoy en día, muchas organizaciones, si no tienes la licenciatura terminada, no te aceptan, aunque seas el mejor programador del mundo. Y la razón de ello es que todos estos estándares internacionales te exigen que la gente que trabaje en estos proyectos tenga
una titulación de un nivel licenciatura. Y es una cosa, pues a mí me parece un poco absurda, porque hay gente muy, muy talentosa que nunca obtuvo un título porque no le interesó. Y las habilidades son diferentes, las que necesitas para hacer un trabajo de desarrollo de software, a sacar un grado en lo que sea, ¿no? Mira qué interesante lo que acaba de mencionar. Y está muy de la mano con lo que acaba de decir. Mira, cómo hay estándares internacionales que te exigen, por normativa, por ley, por X y Z, un título, ¿no? De licenciatura, pero y a contraparte, habiendo tanto talento, tantas personas que podían tener la oportunidad, ¿no? Pero extrapolándolo al tema del software libre, yo creo que por eso es que también comparar la decisión de una compañía, ¿qué pensás? Cuando está en ese momento de donde tiene su ingeniero, su grupo de ingenieros, y ponerle que uno de los socios es parte de la área técnica, es decir, que también su toma de decisiones no solamente son basadas porque está sentado en el escritorio y sabe dar órdenes, sino simplemente porque también es parte entiende un poco de lo que está pasando, porque a veces para saber mandar hay que saber hacer, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, donde un ingeniero CEO quiere tomar decisiones, pero de pronto está, carajo, ¿qué hago? Software libre o pago licencia. Te doy un ejemplo burdo. Me voy por Proxmox, me voy por Eucalipto, me voy por, no sé, por Dockers o microservicio o pago VMware. Entonces, no, lo que pasa es que ya tienen una estructura, tienen X y Z, lo acabas de mencionar con CentOS, con el tema de Red Hat. Entonces, ¿por qué las compañías, será que están con el mismo tema en la cabeza, con este mismo problema de que como no tiene la licenciatura, no me sirve, o porque no tiene la licencia, realmente no voy a tener el soporte? Porque si te das cuenta, ¿qué es la licencia? Porque yo recuerdo una compañía que visité no hace mucho, me decían, no te preocupes, aquí tenemos un problema, tenemos licencia soporte nivel 7. ¿Sabes qué era eso? Nivel 7 que lo resuelvan. O automáticamente llegan los brothers directamente y van y lo hacen el tema. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué puedes decirnos? Del tema de decisiones de la compañía. ¿Por qué no pueden de alguna manera? Vos sabés que unificando software libre, o sea, el monstruo que se puede hacer, ¿no es cierto? Pero no tienen muchas oportunidades. Y eso que tampoco no quiero ser extremista ni quiero segmentarlo. Sí existen algunos que otros, pero vos sabés cómo se maneja esto. ¿Qué puedo opinar? Mira, muy interesante lo que dices. Hay un viejo adagio en nuestro gremio, que es: a ningún director de sistema lo corren por contratar a IBM. Y es algo muy triste. Es algo muy triste porque nos está diciendo que todos somos incapaces y que la única forma de conservar el empleo es pagarle a un tercero que es el responsable de las cosas. Y es, digo, muy triste porque eso nos quita toda beta de innovación, toda beta de independencia tecnológica, y nos vuelve básicamente esclavos de una u otra compañía, ¿no? Y lo mismo puedes decir de SAP o de Oracle o de cualquier otra cosa por el estilo, ¿no? En nuestros tiempos ha pasado otro fenómeno, yo diría, bastante triste. Las compañías de tecnología han dejado de ser compañías de tecnología y se han convertido en empresas de abogados. Entonces, te voy a poner un ejemplo. A mí me disgusta enormemente tratar con Oracle porque son puros abogados. Y entonces todo el tiempo es pelearse con abogados porque te quieren demandar porque no pagaste el cuadrito tal que no habías contratado en tu contrato original. Y entonces todo el tiempo son pleitos de ese estilo de negociación de cuánto les vas a pagar. Y al final Oracle, si te das cuenta, es una porquería que se inventó hace 50 años y no ha cambiado nada. Es un software antiquísimo, horrible, que no ha mejorado en los últimos años. Y además tienen su soporte técnico terriblemente cerrado. Si tú pones un tip de cómo resolver un problema en Oracle, te demanda Oracle, porque es su propiedad intelectual, ¿no? Entonces, si tú buscas en el web cómo resolver un problema de Oracle, no lo vas a encontrar. Tienes que entrar a su Metalink, que es una plataforma cerrada de soporte, que por cierto es bastante mala. Entonces, ese tipo de prisiones que elegimos como administradores de sistemas son las que tenemos que romper. Y una forma de romper esas prisiones es diversificar. Entonces, decir, yo tengo unos sistemas con Docker, tengo otros sistemas con VMware, ¿por qué no?
Tengo otros sistemas que los puse con Proxmox. Y entonces ya no soy esclavo de ninguno. Y si uno se pasa de lanza, siempre puedo elegir cambiarlo. Y esa es la parte que nosotros tenemos que poner siempre sobre la mesa. Lo mismo con Microsoft. Oye, es que tus licencias están muy caras, sí. Pero sabes que yo tengo otra alternativa, ¿eh? Yo puedo usar LibreOffice. Y si te pasas de lanza, voy a cancelar mi contrato contigo y me voy a tener que capacitar a todos en LibreOffice. Y déjame decirte que aunque son muy soberbios y te hacen gestos de que no te creen, sí tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, no, lo que nosotros tenemos como responsabilidad, y ahí sí lo digo como responsabilidad, para no ser esclavos de esa esclavitud corporativa, es tener siempre plan B. Siempre plan B. Yo siempre trato de, cuando hay un proyecto nuevo, si hay algo en el mercado que me gusta, es viable económicamente, pues lo compramos o lo rentamos, ¿no? Que hoy en día nadie te vende el software, todo el mundo te lo quiere rentar. Se vale. Si económicamente es viable, creo que hay que hacerlo, porque nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Pero por otro lado, si tienes un plan A, que tienes un software propio desarrollado en tu casa o software libre que has adaptado, y tienes plan B que te va a costar mucho más, pues te vas por el plan A, que es por software libre, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que tener ese balance y siempre tener como punto de negociación con las empresas es, a mí me cuesta tanto, ¿cuánto más me va a costar contigo? Y lleguemos a un acuerdo económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que un buen gerente de TI debe tener la capacidad de transitar entre los dos mundos, entre el software libre y el software privativo, y combinarlos, porque no están peleados. Hay cosas que sí podemos juntar. Digo, si nosotros corremos VMware, a lo mejor ahí dentro metemos un Nginx o un Apache con, no sé, con el software que les dé la gana, con Drupal si quieren, ¿no? Pero podemos combinar, no estamos esclavizados a una sola plataforma. Entonces, ese sería mi punto de vista de cómo llevar estas cosas. Implica algo muy importante, más esfuerzo intelectual, más trabajo y por supuesto que la gente que trabaja con nosotros tenga mucho más capacitación, no solo en tecnologías privativas, sino también en tecnologías libres. Yo creo que es por eso que no agarran y no sé si en México se usa el mismo término de bregar, o sea, no le gusta bregar, no le gusta, bregar es como insistir, porque es como que quedas en cierto nivel, te limitas, y el hecho, vos sabes que para nosotros nuestro trabajo, más allá de lo que es estar investigando y entendiendo cómo es que funciona algo, es también al mismo tiempo estar actualizándonos con nuevas tecnologías que están saliendo. Y lamentablemente cuando no tenés de pronto un hábito de explorar, te quedas estático y parás y no te das cuenta en qué momento estás parado. Y de un rato a otro te das cuenta que sos un barco grandísimo que está anclado, ¿no es cierto? Y que deberías estar en media ola. Pero de todas maneras, sí, comparto totalmente lo que decís. Por eso que a veces yo siento eso, tengo esos sentimientos encontrados cuando me encuentro con un cliente y me dice muy orgulloso, no, que nosotros pagamos Office 365. O sea, no tengo nada en contra de Microsoft. Me encanta Microsoft. Yo lo uso para bastantes cosas, pero no soy cerrado. Y pienso que creo que todos deberíamos, como acababa de mencionar, diversificarnos en el contexto de entender cómo funciona, usarlo y de alguna manera poder extrapolarlo a lo que vos querés hacer. Porque te doy un ejemplo gordísimo, que ahora se parece que se salió un poco Héctor, ahora vuelve con nosotros, y que quiero acotar esto. Recuerdo esto, mira, recuerdo un cliente que me dijo lo siguiente, mira, necesitamos hacer una auditoría, pero tengo Hyper-V, tengo VMware. No sé qué hacer, cómo lo hacemos, dónde lo metemos. Mira, me dijeron de esta tecnología. Yo le dije, tirémosle OpenStack, porque eso es cloud. Los demás son hipervisores. Vámonos con OpenStack y a los demás lo metemos como si fueran su IOPA. Pam, 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 pam. Y de ahí después seguimos escalando. ¿Qué pasó? Se hizo, salió genial. Pero el problema, ¿sabes cuál fue? Cuando tocó la auditoría y vino una compañía más grande, obviamente avaló OpenStack. Porque o sea que OpenStack es liga mayor y es cloud de verdad, ¿no? Eso es cloud. Los demás son hipervisores. Pero el tema fue que la técnica que se utilizó, bueno, la técnica que utilicé yo y mi equipo no estaba dentro de los estándares, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, porque al momento de hacer los informes, reporte que lo odio y que quede como récord,
me encantaría que nos deje una idea de cómo podemos automatizar con IA, aunque sea con los prompts, para poder crear los informes, que lo hagan todos, ya nosotros solamente usar la variable. He usado mucho, pero no sirve. Entonces te das cuenta, por el estándar que existe, lamentablemente no pudimos, como que nos bloquearon y nos dijeron, no nos lo aceptaron, nos lo devolvieron. Entonces tuvimos que usar cierta, ¿qué te puedo decir? Cierta metodología y demás que nos exigían, pero no tenía sentido porque ya era obsoleta, ¿no? Entonces, comparto totalmente lo que decís. Ahora, Héctor, no sé si está ahí. Si no, podemos avanzar. ¿Querés, Debug? Decir algo. Y bien, algo que está bien interesante y incluso aquí en el mundillo, le digo yo, del hacking, es de que es muy importante, es de vital importancia estar todo el tiempo actualizados y seguir estudiando y seguir aprendiendo cosas nuevas y tomarle ese amor a la sabiduría y al conocimiento. Pero, ¿cuáles son las habilidades y cualidades más importantes que un director de TI debe tener en la actualidad? ¿Y cómo es que tú te mantienes actualizado en un campo en constante evolución? Mira, son preguntas bastante buenas. A mí siempre me da miedo estar desactualizado. Max, creo que estás muteado. ¿Te mutean? Sí. Ay, gracias. No me di cuenta que había puesto el micrófono cerrado. Mira, ese es un tema súper importante. A mí siempre me da miedo estar desactualizado. O sea, de repente yo digo, caray, me falta estudiar más de esto. No sé nada de inteligencia artificial, me pongo a estudiar. Y bueno, yo estoy suscrito, bueno, no suscrito, soy parte de una cosa que se llama el American Computer Machinery, que es una sociedad en Estados Unidos de gente que se dedica al cómputo y que ha crecido enormemente, ¿no? Tienen campos en todo. Entonces, lo que yo hago es me echo la revista que hacen una vez al mes, y digo, más o menos estoy medio actualizado, ¿no? Obviamente eso no te especializa en ninguna tecnología particular. O sea, es decir, si mañana me dices, oye, ¿qué sabes de la herramienta de Business Intelligence Tableau? Te voy a decir, pues no sé, sé que la hace tal fabricante y para de contar, ¿no? Pero ¿qué hace específicamente? Pues a lo mejor le he visto una vez y punto. Es imposible estar actualizado en todo, imposible. Entonces, mi sugerencia, la mía, la que yo sigo, la que yo trato de hacer, es informarte sobre las bases, sobre lo general, no sobre lo que fabrican las compañías. Las compañías te van a tratar de vender lo que hacen, que puede ser muy bueno o puede ser basura. Y los vendedores son iguales, te venden igual de bien la basura que lo que es muy bueno. Te voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? Aquí en la universidad mucha gente utilizaba SPSS. SPSS es un programa de hace, pues ya va a cumplir 40 años o por ahí, ¿no? Si no es que hasta 50. Es viejísimo el SPSS, era realmente feo y es de estadísticas. Entonces, si yo le propongo a una persona, oye, ya ese PCS es obsoleto, ya ni lo venden, lo compró IBM y lo tiene abandonado hace 10 años, no lo puedo convencer. Y entonces le propongo, ¿por qué usas R? RStudio. ¿No? O vamos, me voy por la opción comercial. Usa SAS. Por lo menos SAS es una compañía independiente que hace cosas nuevas y el software está muy bonito. No quieren. Y esa estática en la gente te obliga a saber desde COBOL hasta el último lenguaje de programación Julia que haya salido, ¿no? O lo que sea. Es muy difícil estar en todo. Saber Rust y saber C no es lo mismo, son muy diferentes. Entonces uno tiene que ir estudiando poco a poco. Y bueno, yo tengo un propósito que no he cumplido, ¿verdad? Que es, voy a estudiar un lenguaje una vez al año. Entonces, el año pasado me tocó Lisp, este año me tocó Rust, y pues no podría ser un buen programa en ninguno de los dos, ¿verdad? Pero por lo menos sé cómo funcionan, veo cuáles son las herramientas, veo cuáles son las innovaciones, veo cuáles son las ventajas que tienen y puedo, con ese conocimiento, proponer cosas nuevas en un área de tecnología, aunque no las haga yo. Muchas veces tenemos que contratar gente nueva que conozca esas nuevas herramientas y actualizarse es muy complicado. Entonces, realmente mi sugerencia es manténganse informados a nivel general con algo como la revista de la ACM, de Computer Machinery, que te da más o menos un panorama de lo que está pasando en el cómputo.
Y bueno, la parte comercial, pues te llega a fuerza aunque no quieras, ¿no? Siempre te llegan vendedores de cualquier cantidad de cosas. Totalmente de acuerdo. Querido Max, y cuando no estás haciendo esto, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál? No te voy a decir hobby, realmente. Mira, te voy a dar un ejemplo, mira, y te voy a agarrar en curva. ¿Qué tiene tu atención en este momento, ahorita que estamos hablando? Sé que estás en otra cosa, vos sabés que se reconoce todo el lenguaje corporal, entonces sé que estás un poco nervioso, sé que estás sobre la hora, pero sí me gustaría que compartas con nosotros un poquito invasiva mi pregunta, pero ¿qué tiene tu atención en este momento? Más allá de lo que puedas estar haciendo en tu computadora. En general, no importa proyecto, X, Y, Z. Fíjate que a mí como me gusta mucho el tema de la programación y demás, siempre ando viendo cosas como qué hacer creativas. Y últimamente ha dado por el tipo de trabajo maker. No es un trabajo que me vaya a volver profesional nunca en mi vida, porque tengo manitas de estómago y soy bastante malo para construir cosas, pero me gusta construir juguetitos, hacer cosas con Arduino. Hace unos años le construí a mi hijo un sistema de semáforo para que jugara con sus carritos. Pues ya creció y ya no me hace caso, ¿verdad? Pero le ponías un botoncito y sonaba como los pits de las carreras, 3 soniditos para que salieran los coches. Y me quedé ahí porque el siguiente paso era poner un actuador para que levantara una barrera y los coches salieran de las pistas, ¿no? Ese tipo de cosas son las que me gusta hacer. Intento hacer cosas como tipo carpintería, pero usando computadoras con CNCs y cosas de estilo que me parecen muy interesantes. No me he metido a la impresión 3D por una razón muy sencilla, soy pésimo para dibujar y si no tienes esa habilidad visual tridimensional, pues es muy difícil construir modelos tridimensionales y por eso simplemente le he dado la vuelta, aunque sí tengo la inquietud de meterme a ese tipo de mundos para construir piezas que no puedo conseguir de otra manera. Me gusta mucho fabricar cosas, ¿no? Y últimamente me dio por la moda de las plumas fuente, que bueno, pues son muy bonitas y divertidas y sobre todo son muy retro. Una de las cosas que yo no hago es llevarme a la junta una laptop, más que la tengo ahí cerrada para consultas si me piden alguna información que no tengo a mano, pero todos mis apuntes los llevo a mano. Y los llevo a mano por una razón muy sencilla, ¿no? Déjame, te muestro más o menos cómo las llevo. Alguna vez leí un artículo que decía que para que tú tengas mejor atención a lo que estás escuchando, es buena idea escribir lo que entiendes. Pero no nada más escribirlo a máquina, porque si lo escribes a máquina está muy mecanizado. Necesitas darle el movimiento visual a tu mano para que vayas comprendiendo lo que estás escribiendo, darle ese tiempo de reflexión. No sé si sea cierto, no sé si sea cierto, pero desde mi punto de vista es algo que me ayuda a retener mejor las ideas y a plantear soluciones a los problemas que me plantean de una mejor forma. Oye, ¿sabes qué? Mira lo que... Perdón, continúa. Lo que pasa es que te quería aportar eso que acabas de mencionar de escribirlo, sentirlo eso, sentir todo tu cuerpo, todo tu átomo que están haciendo, que están trabajando en conjunto, la verdad que es genial. Yo te digo algo, y perdón por intervenir, pero yo perdí esa costumbre hace muchos años, la verdad que no recuerdo cuándo, pero ¿sabes cómo me di cuenta que empecé a recordarlo? Cuando me encantó de un rato a otro, porque tenía miedo y no me gusta dibujar, porque siempre me olvidaba cómo dibujar un switch o un router, y yo entiendo perfectamente cómo funcionan, pero no puedo dibujarlo, lo siento, y agarrar la pizarra y dibujarlo o hacer cualquier garabato, me ayudó muchísimo a recordar. Entonces, de alguna manera, tal vez no ocupo un cuaderno, pero me encanta mucho usar la pizarra. Cuando quiero algo y tengo algo en mi cabeza, me encanta pararme, hablar y empezar a escribir. Y después me doy cuenta que solamente es un garabato, pero mi cerebro lo entiende. Eso es lo importante. Y siempre una fotito y demás, ¿no? Así que te agradezco muchísimo por ese tips. Muchísimas gracias, la verdad que, y gracias por hacerme recuerdo de eso. No tienes de qué. Hoy me decía Héctor que quería hacer una última pregunta, porque yo sí me tengo que despedir, tengo una reunión bastante aburrida dentro de unos minutos, pero que no tengo más remedio, para eso me pagan. Sí, Héctor creo que ya no se va a poder conectar. Ya me está diciendo que finalice. Y pues bueno, ha sido en verdad todo un honor y un placer tenerte por acá, Max. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas.
No, pues no tienen de qué, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y si quieren, algún día les cuento una historia muy divertida de cómo hicimos la primera distribución Linux en México, que pues es divertida por varias cosas que luego les contaré. Sí, claro que sí, habrá entonces una segunda parte. Y bien, esto fue La Jaula del No. Hasta luego.